Jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, o esta sección, llamémoslo así, de este primer workshop sobre herramientas computacionales de la física, en lo cual vamos a, digamos, a tener un primer conocimiento con lo que es la relatividad general. No aspiro a que esto sea un curso completo, definitivamente no hay tiempo. Entiendo de que el conjunto de ustedes tiene conocimientos bastante diversos, algunos pueden estar muy adelante, otros tal vez recién están comenzando, o lo ven esto simplemente como una forma de conocer lo que es la relatividad general y hacia dónde se enfoca, para ver si más adelante toman ese camino. Así que voy a intentar de hacerlo esto de la mejor manera, para que lo pueda entender la mayoría de ustedes. Les pido a los que ya saben, en todo caso, que en la medida de lo posible me apoyen con algunos conceptos, si es que es necesario, algunas aclaraciones, y si es que lo ven muy básico lo que estoy desarrollando, al menos inicialmente, que tengan un poco de paciencia, teniendo en cuenta que este es un universo bastante diverso de personas con diferentes niveles de conocimiento. Bien, entonces vamos a comenzar nosotros con una pequeña presentación de lo que vendrían a ser los fundamentos de la relatividad general. Entonces, para ello, bueno, voy a usar esta pizarrita que en este momento ustedes están viendo para tratar de explicarles. Si ustedes jóvenes tienen cualquier pregunta en cualquier momento, por favor, no tengan pena de interrumpir. El Meet desafortunadamente no me permite en muchas ocasiones ver si es que están levantando la mano o no. Así que si levantan la mano para hacer alguna pregunta y está pasando mucho tiempo, no tengan pena de interrumpirme. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de relatividad general, hay que tener en cuenta lo siguiente, de que plantea una geometrización del espacio-tiempo y que estas características geométricas se manifiestan a través justamente de la gravitación. Por lo tanto, el conocimiento de la geometría del espacio-tiempo es lo que es fundamental para esto. Vamos a comenzar con el concepto de variedad. Cuando nosotros hablamos de variedad, nos estamos refiriendo a lo siguiente, que tenemos un conjunto, digamos, tenemos, a ver, déjeme ver aquí, digamos que tenemos nosotros este objeto. Entonces, este objeto es un conjunto de puntos, ¿está bien? Y este conjunto de puntos, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a decir de que es tal que localmente podemos nosotros decir que es equivalente a un espacio euclidiano, el que ustedes conocen. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener, digamos, aquí, en este punto, en esto, una pequeña malla, y este es un espacio que es curvo, que tiene ciertas características. Y vamos a decir de que podemos nosotros equipararlo con un espacio, vamos a decir que es un R a la N. Entonces, lo vamos a poder poner en correspondencia. Entonces, una variedad, ¿qué cosa es? Es un conjunto que localmente, es decir, aquí en un punto determinado y sus vecindades, nosotros podemos reflejarlo por medio de algún tipo de transformación hacia un espacio
euclidiano. Localmente se parecen. Localmente se parecen. Jóvenes, el ejemplo más claro es, por ejemplo, ustedes en este momento, lo más seguro es que están en una mesa. Y si están en una mesa, ustedes tienen que la mesa es plana. Sin embargo, esta mesa no es plana realmente. Esta mesa tiene una curvatura. Tiene la curvatura del radio de la Tierra y es una curvatura de que ustedes se pueden dar cuenta si es que lo agrandan. Es decir, nosotros tenemos aquí esta pequeña partecita, vamos a dibujarlo acá. Tenemos una pequeña porción y esa pequeña porción, si nosotros vamos agrandándolo, nos vamos dando cuenta que para nosotros puede ser una recta, pero a medida que nosotros nos acercamos, nos damos, o sea, aquí nos podemos notarlo como si fuese una recta, pero realmente es una curva. ¿Está bien? Entonces, a eso es a lo que nos referimos nosotros, de que localmente se puede representar de esta forma. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender por una variedad. Es un conjunto en general. Entonces, ya si hablamos un poco más rigurosamente, nosotros vamos a decir lo siguiente: una variedad es un espacio topológico de dimensión 4. Jóvenes, estamos nosotros trabajando en un espacio tetradimensional, vamos a mantener eso, aunque la definición podemos asumirla para mayor dimensión. De dimensión 4. Aquí solamente voy a poner lo siguiente: una variedad, así la voy a denominar, tal que en cada uno de sus puntos podemos nosotros definir una vecindad homeomorfa a un conjunto abierto de este espacio Rn. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos vecindad. Es decir, si nosotros tenemos algún mecanismo, este es justamente el homeomorfismo que nos permite establecer la equivalencia, tenemos un conjunto que lo podemos llevar, ¿está bien? De tal forma que en la vecindad sea un conjunto de Rn, entonces eso es una vecindad. Ese es un concepto bastante amplio. Bien, algo que es importante siempre en la física es la forma en que nosotros medimos. Y para medir nosotros necesitamos algo con que medir. Ese algo con que medir nosotros lo asociamos con los sistemas de coordenadas, en este caso. Entonces nosotros llamamos, aquí vamos a tener sistema de coordenadas. Normalmente cuando se habla de, en relatividad se suele utilizar el término de carta. ¿Está bien? De carta o de mapa. Entonces, sistema de coordenadas en una región abierta. Y vamos a decir U, que pertenece, o sea, que está incluida en esta E. Es decir, esto que es dibujado acá. Esto viene a ser el U, en este caso. Solamente una pequeña región. ¿Está bien? A cualquier
etiquetado. ¿Está bien? A cualquier etiquetado de los puntos de U. Es decir, ¿qué es un sistema de coordenadas? Simplemente es una forma de ponerle una etiqueta que nos lo identifica a los puntos. Es una etiqueta que identifica los puntos. Entonces, ¿esto qué significa? Que un sistema de coordenadas es cualquier homeomorfismo, ¿sí?, tal que nos pone en correspondencia a cualquier región abierta U que pertenece a nuestra variedad con, y aquí tenemos, con elementos que pertenecen a R4. Es decir, el etiquetado es por medio de los elementos de R4. Esta es la definición de homeomorfismo y nosotros también podemos escribir de que este es un mapa que nos pone en correspondencia a los puntos P de la variedad con las etiquetas que nosotros vamos a utilizar y que en este caso van a ser, digámoslo así, las coordenadas de este paso. Jóvenes, ¿está claro el concepto de variedad y de sistema de coordenadas en este contexto? ¿Tienen alguna pregunta ahí? Sí, profesor. Entonces, lo que se define como sistema de coordenadas va a ser un mapeo de un espacio a otro. Es un mapeo de este objeto que llamo variedad, ¿está claro? A un espacio Rn, en este caso R4. Es decir, establezco esa equivalencia con el R4. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que esta definición de sistema de coordenadas es solamente una semejanza local, ¿está bien? Y no se extiende a toda la estructura euclidiana. Por ejemplo, nosotros podemos tener este objeto, digamos, este cilindro. ¿Cuántas dimensiones tiene este cilindro? Podemos nosotros equiparar este cilindro y decir que es una variedad de 2 dimensiones. O esta esfera, una variedad de 2 dimensiones. ¿Podemos o no podemos? De repente, si tomamos solo los puntos de la superficie. Así es, tomando los puntos de la superficie, nosotros podemos decir que estas son variedades de 2 dimensiones. ¿Está claro? Ahora, estas variedades de 2 dimensiones yo puedo mapearlas en un R2. Sin embargo, para definirlos, voy a necesitar R3. Por ejemplo, para la esfera, yo tengo de que son todos los puntos tales que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado sean iguales a un valor R. Entonces, disculpen, R al cuadrado. Entonces, yo necesito, para definir esta variedad, tal vez un espacio tridimensional, pero la variedad por sí misma es bidimensional. ¿Está claro? Entonces, el mapeo de sus puntos localmente yo lo voy a hacer hacia 2 dimensiones, no hacia 3. Entonces, está entendido el hecho de que esta semejanza local está asociada solamente al etiquetado de los puntos y no tiene nada que ver en forma específica con la estructura espacial euclidiana ni con la de la variedad. ¿Eso está claro, jóvenes? Profesor, no me quedó muy claro el hecho de que por qué a una esfera no la podemos llevar o no puede ser representado como una variedad de 3 dimensiones, ¿no? O por qué razón no podrían. Digamos, estamos hablando de una esfera solamente la capa, ¿está claro? La superficie de la esfera.
Estoy hablando solo de la superficie. O sea, aquí se suele llamar esfera a la superficie y bola cuando es todo lleno. ¿Está bien? Entonces estoy hablando de la esfera, solamente la superficie. La superficie es una superficie y es algo que es bidimensional. Y de aquí ustedes se dan cuenta que es bidimensional. ¿Por qué? Porque existe una ligadura. Las tres coordenadas no son independientes. ¿Está claro? Sí, ahora está más claro, pues. Entonces, de que yo pueda necesitar para definir una variedad algunos elementos más, eso no está significando que la variedad tenga esa dimensión. La variedad tiene la dimensión local de acuerdo al mapeo que se establece. ¿Está bien? Ahora, la elección del sistema de coordenadas es libre. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a decir que tenemos un sistema de coordenadas x alfa, el cual va a ser un x0, x1, x2, x3. Jóvenes, nosotros vamos a utilizar la notación del 0 hacia el 3. Hay algunos textos, sobre todo los más antiguos, que usan notación de 1 hasta el 4. No tiene mayor diferencia en términos matemáticos ni físicos, pero es un tema de costumbre. Supongamos que tenemos esto, ¿está bien? Y este es un sistema de coordenadas de una superregión U que pertenece a esta variedad E. Y asumamos de que existe un mapeo biyectivo F, de manera que podemos ponerlo nosotros en correspondencia con unos Y alfa que son iguales a Y0, Y1, Y2, Y3. Aquí nosotros establecemos de que estos Y alfa son F alfa de X0, X1, X2, X3. Entonces, este conjunto, ¿está claro? Definido a partir de estas relaciones, si es que este mapeo es biyectivo, es decir, que tiene un recíproco, esto también es un sistema de coordenadas completamente válido. Es decir, la elección del sistema de coordenadas no es único. Eso ustedes jóvenes en esencia ya lo saben. Entonces, la definición de variedad que tenemos aquí es algo que es intrínseco. No supone de que la variedad está dentro de un espacio tridimensional. Por ejemplo, esta esfera no me está suponiendo que es bidimensional, que está dentro de un espacio tridimensional. No existe esa suposición. ¿Está claro? Son elementos distintos que yo hago esta correspondencia simplemente para poder tener un mejor manejo matemático. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, entonces con eso comenzamos, ya tenemos lo que es variedad, tenemos lo que es sistema de coordenadas. Con estas definiciones de variedad y sistema de coordenadas, vamos a ver lo siguiente. El siguiente concepto que tenemos que ver es el de atlas. Nosotros llamamos atlas, ¿está bien? Llamamos atlas a cualquier conjunto. Esto es cualquier conjunto de pares. Los pares van a ser un U sub K, phi sub K, donde este K es mayor o igual a 1 y menor o igual a un K mayúscula. Aquí hay que tener en cuenta de que este K mayúscula es un número natural en términos generales. Este U sub K es un subconjunto abierto de nuestra variedad
y este phi sub k, tengan en cuenta que phi sub k prácticamente lo que nos está definiendo es el sistema de coordenadas, ¿correcto? Entonces phi sub k, vamos a decir que es un sistema de coordenadas en esta subregión U sub k. Entonces, cualquier conjunto de estos pares para nosotros es un atlas. ¿Está bien? Teniendo en cuenta todas las posibles combinaciones. Eso, tal que la unión de todos los U sub k cubre a nuestra variedad. Entonces nosotros tenemos que la unión de k igual a 1 hasta k de estos U sub k es igual a nuestra variedad. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser el atlas? Viene a ser justamente el conjunto de este subconjunto con esta coordenada. ¿Está bien? Con esa coordenada. Y la unión de todos estos nos va a permitir unirlo. Lógicamente aquí hay que tener en cuenta, a ver, ¿cómo podemos nosotros decirlo? Tenemos, digamos que esta es una variedad, entonces aquí tenemos un subconjunto y aquí tenemos otro subconjunto, este es un U1, U2, y en cada uno de estos vamos a definir nuestro phi1, phi2, nuestro sistema de coordenadas. Es posible de que hay algunos que se están cruzando, entonces si hay algunos que se están cruzando, tiene que haber una característica en esos lugares. ¿Está bien? Entonces, nosotros no vamos a poder definir un sistema de coordenadas para toda la variedad. Podemos definirlo para un subconjunto, pero podemos, por medio de diferentes de estos subconjuntos, cubrir toda la variedad. Pero necesitamos saber cómo trabajamos con esas intercepciones. Entonces, nosotros decimos que esta variedad es una variedad. Déjeme mover esto un poquito más acá. Que es una variedad diferenciable si para cualquier intersección no vacía de dos mapas, digamos UI y UJ, la siguiente aplicación, aquí vamos a tener la coordenada FI compuesto con esta aplicación FJ, pero a la -1, es decir, su inversa. Aquí entendamos nosotros el paso inverso, es decir, si yo tengo los puntos, ¿cómo pongo en correspondencia con pongo las coordenadas en correspondencia con el punto? Esta es una aplicación tal que tenemos que FJ actúa sobre la intersección de UI, UJ. Y esto está incluido en R4. Y eso va a significar también que FI, unión de UI, UJ, está incluido en R4. ¿Está bien? Es decir, es una aplicación que nos garantiza de que cuando realizamos esta operación, el resultado es un punto de R4. ¿Está bien? Entonces, si esta aplicación, la aplicación, es diferenciable. Entonces, la variedad es diferenciable si cuando tengo estos dos mapas en la intersección, yo puedo establecer una correspondencia
De tal forma que al definirlo puedo llegar siempre al mismo R4 y esa aplicación es diferenciable. En ese caso nosotros decimos de que la variedad es diferenciable, es decir, está asociado a que esta correspondencia entre variedad y el espacio Rn o R4 pueda ser diferenciado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bien, vamos a asumir que no. Tengo bastante que avanzar, tal vez corra en algunos momentos, jóvenes. Si ustedes sienten que estoy corriendo, por favor me avisan, y si sienten que estoy avanzando muy lento, también. Muy bien. En física, los objetos geométricos que son bastante interesantes o importantes es el concepto de vector. Pero con el concepto de vector nosotros tenemos un problema. No podemos introducirlo de forma concreta o de la misma forma que nosotros trabajamos en nuestros espacios euclidianos. Los espacios euclidianos son espacios planos, ¿está bien? Entonces, nosotros si queremos definir un vector en un espacio euclidiano, simplemente lo que hago es esto, dibujo un vector. Pero ¿qué es lo que pasa si es que nuestro espacio, como está aquí, es curvo? Entonces, yo no puedo dibujar un vector porque el vector, digamos, podría salir de la variedad. Entonces, el concepto de vector en la variedad no está definido de una forma clara. No puedo trabajarla como lo trabajábamos en nuestro espacio R3, R4. Entonces necesitamos nosotros ver alguna forma de generalizar. Para generalizarlo vamos a tomar un elemento que sí está bien definido en las variedades, y es el elemento que nosotros denominamos como curva. ¿Está bien? Una curva nosotros sí podemos definirla, porque una curva simplemente es una sucesión de puntos. Entonces nosotros tenemos, digamos que esta es una variedad, entonces una curva es una sucesión de puntos dentro de la variedad. Eso nosotros sí podemos definir. Entonces, matemáticamente, ¿qué cosa es una curva? Una curva va a ser, voy a decir en primer lugar, esta es una curva C y esta es nuestra variedad E. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente forma. P, que nos pone en correspondencia a R con la variedad. ¿Qué significa? Que yo voy a asignarle un valor lambda tal que cada punto de la variedad va a ser este P de lambda. Y esto pertenece a nuestra curva C. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es lo que se conoce como parametrización. De la curva C. Y lambda viene a ser el parámetro de la curva. Es decir, nosotros ponemos en correspondencia a esta curva con un número real. Podemos nosotros decirlo esto de la siguiente forma también. Imagínense que esta es nuestra curva y nosotros decimos, ok, elegimos un 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, la curva, los puntos de la curva, yo los estoy numerando con los números reales. Lambda viene a ser estos números. Y finalmente, si bien es cierto, la curva puede tener, como está aquí, alguna estructura, alguna forma,
Para términos prácticos, lo único que me interesa es el parámetro que estoy utilizando en algún momento. Entonces, estoy parametrizando la curva y esta P es justamente la parametrización. Esta aplicación, la aplicación P, voy a ponerlo acá, esto es lo que es la parametrización de esta curva con respecto a este parámetro. Muy bien, entonces nosotros tenemos esto. A ver, podemos, creo, esto, decirlo así. Vamos a tener que este es nuestro eje real y vamos a establecer la correspondencia. Esta es nuestra parametrización P, P de lambda, que pone en correspondencia la curva con esto, o viceversa. Muy bien. Entonces, volvamos. Dado un sistema de coordenadas, aquí nosotros tenemos x0, x1, x2, x3. Vamos a decir de que este sistema de coordenadas está asociado a esto. Entonces, dado esto, la curva se describe por 4 funciones. Estas 4 funciones son funciones del tipo x a la alfa, que nos van de R hacia R. ¿Cuáles son? En este caso podemos decir que tenemos nosotros un x0, que es un x0 de lambda, x1, que es un x1 de lambda, x2 de lambda. Estas x mayúscula son las funciones que nos están definiendo la curva. ¿Está claro? Entonces, esto que nosotros tenemos aquí, disculpen, me faltó 2, sí, disculpen. Esto es ecuación 3. Tengo que numerarlo para poder referenciarlo después si es que es necesario. Entonces, esto que nosotros vemos aquí son las ecuaciones paramétricas de la curva. Bueno, la curva C en este caso. Bien, entonces ya hemos definido nosotros una curva, simplemente es esa correspondencia por medio de esa parametrización. Aquí no hay nada del otro mundo, todo es bastante claro, bastante sencillo. Ahora, vamos a generalizar esta definición. Y vamos a generalizar, o en todo caso, vamos a utilizar la definición de curva para nosotros definir vector. El vector lo vamos a definir utilizando el concepto de curva. Entonces veamos acá, definición de vector. Para que quede claro, vamos a ver lo siguiente. Lo mejor siempre es un ejemplo y veamos una curva en un plano bidimensional. Tenemos nuestro plano bidimensional. Tenemos este es X, esto es Y. Tenemos la curva, esta es nuestra curva C. Y vamos a decir lo siguiente, bueno, paramétricamente esta curva, tenemos X, que va a ser igual a un X de lambda, y Y, que va a ser igual a un Y de lambda. Estas son las ecuaciones paramétricas de esta curva C. Entonces, en el sentido habitual que nosotros conocemos, esto es R2. ¿Está claro? Esto es un R2, así que aquí no hay nada del otro mundo.
aquí podemos nosotros definir el vector de la forma habitual. ¿Está bien? Y un vector aquí va a ser lo siguiente. Por ejemplo, en este punto, definimos nosotros nuestro vector B. En este punto. Este punto, vamos a decirle que es un punto P. Entonces, ese punto P, nosotros, en nuestra parametrización, es para el lambda dado, obtengo el punto P. ¿Está bien? Todo está dentro de la parametrización. Entonces, de lo que nosotros sabemos, tenemos que este punto, un vector tangente, ¿está bien? Vector tangente a la curva en ese punto, es el vector velocidad, que lo podemos representar como x punto de lambda, y punto de lambda. Entonces, jóvenes, esto es un ejemplo. Voy a poner aquí ejemplo. No confundamos todavía. Este es un ejemplo para poder ilustrar qué es lo que estamos haciendo. Aquí nosotros notemos lo siguiente. En primer lugar, el x punto, nosotros lo definimos como la derivada de x con respecto al parámetro. Y punto es la derivada de y con respecto al parámetro. Entonces, tenemos este concepto. Ahora, aquí no debe de haber ninguna definición, ¿no?, o ninguna dificultad. Veamos o consideremos un campo escalar diferenciable. Consideremos un campo escalar, le voy a denominar F, diferenciable. Este va a ser un campo, o sea, F, si es escalar, que me va de R hacia R, o de R al cuadrado, disculpen, porque estoy de R al cuadrado hacia R. Entonces, si nosotros tomamos el valor de F en un punto, y después lo tomamos en otro punto, de tal manera, digamos, lo tomamos en un punto y después en otro punto, separado una distancia delta de lambda, nosotros a lo largo de la curva podemos definir lo siguiente, de que el incremento elemental de esta función escalar o de este campo escalar a lo largo de la curva F o de la curva C va a ser igual a la derivada parcial de F con respecto a X punto de lambda, más la derivada parcial de F con respecto a Y punto de lambda. Esto es, vuelvo a repetir, el incremento elemental de esta función escalar. Entonces, de aquí, nosotros definimos la derivada de F con respecto al parámetro lambda a lo largo de la curva C. Y esto es la derivada de F con respecto a X punto, más la derivada de F con respecto a Y punto. Que podemos escribirlo de esta forma. B por el gradiente de F. Entonces, nosotros aquí, ¿qué es lo que estamos apreciando? De que este vector B tangente podemos considerarlo como un operador que para cualquier campo escalar F coincide con la derivada direccional definida de esta manera. Entonces, este concepto de asociación de vector tangente con derivada direccional de un campo escalar es lo que nosotros vamos a utilizar
para poder definir los vectores en las variedades. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, profesor, la curva tiene necesariamente que pertenecer al campo escalar, ¿no? O estar dentro de la región del campo. No entendí la pregunta, no escuché bien, disculpa. No, digo de que si la curva, que está parametrizada en la región X y, tiene que pertenecer al campo escalar, que debe haber un campo interactuando con ella. No, a ver, yo tengo un campo escalar. Está bien, el campo escalar está definido, digámoslo así, en todo el plano. Evalúo el campo escalar en el punto. Llamemos de que este es un punto, a ver, voy a ponerlo así, este es P' y este es P2'. Entonces nosotros podemos definir, en principio, este DF a lo largo de esta curva, bueno, voy a ponerlo así nada más, como F en P2' menos F en P'. O sea, hago la evaluación en la punta. Ahora, P, cada uno de estos P está asociado a algún parámetro lambda. ¿Está entendido? ¿Eso está claro o no? Aquí más que esto tendría que colocar el delta. Lo defino así. Entonces, no es de que la curva esté en el campo. La curva está en esta variedad bidimensional, que en este caso he tomado plano, es R2, y tengo un campo definido en toda la variedad, entonces lo evalúo en puntos de la punta y evalúo su cambio a lo largo de la curva. ¿Está eso entendido? Sí, profesor, ahora sí me entiendo. O sea, son conceptos que no tienen por qué estar inicialmente relacionados a menos que realice la evaluación correspondiente. Muy bien. Claro, y entonces, digamos, nosotros definimos, o sea, lo que está definiendo acá es el cambio del campo con respecto a la curva que está definida en su dominio, por decirlo. En el dominio que voy a tomar para esta operación es la curva. Eso es lo que nos profesor. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos una curva en una variedad con cierta parametrización, voy a escribir por aquí que hay una parametrización P lambda, ¿está bien? P igual a P lambda, y esto pertenece a la curva. Es decir, tengo la curva en mi variedad, ¿está bien? Con cierta parametrización. Nosotros tenemos este vector tangente. Entonces, vamos a definir el vector tangente de la siguiente manera. El vector tangente V asociado a la parametrización significa, jóvenes, de que en términos generales su valor podría cambiar con la parametrización. Asociado a la parametrización P. Un momentito, aquí es en un punto. Ahora sí, P, que es igual a, es decir, ya cuando le damos un valor, como el operador que tiene en cualquier campo escalar campo escalar F, que nos pasa de nuestra variedad a R. En este caso era de R cuadrado a R porque era
esta nuestra variedad. Aquí ya estoy viendo la forma general. En cualquier campo escalar diferenciable en la vecindad de P. A ver, voy a hacer un poquito de espacio acá, jóvenes, para no irme a la otra pizarra con estos conceptos. Entonces, de la vecindad P, que tiene en cualquier campo escalar diferenciable en la vecindad P, tal que, aquí vamos a poner B de F es igual a la derivada de F, o sea, la derivada direccional de F en esta variedad. Esta va a ser nuestra expresión 10. Entonces, definimos de esta manera, es decir, como la derivada del campo escalar con respecto al parámetro, pero eso definitivamente, disculpen, aquí esto no es E, esto es C, con respecto a la curva. ¿Está bien? Entonces, nosotros estamos igualando esto a esto prácticamente. Bien, vamos a hacer lo siguiente para que este concepto quede un poco más claro. Sea que tenemos la ecuación paramétrica de nuestra curva. En un sistema de coordenadas x0, x1, x2 y x3. Aquí nosotros lo que estamos diciendo es lo siguiente. B de F es igual, a ver, vamos a escribirlo como tenemos, es la sumatoria de la derivada de F con respecto a x alfa multiplicado por d x alfa con respecto a lambda. Jóvenes, lo único que estoy haciendo aquí es aplicar esto. ¿Está bien? Lo único que estoy haciendo aquí es aplicar esto. Estoy tomando la derivada, pero con respecto ya a este parámetro. O sea, ya en esta parametrización y con este sistema de coordenadas. Y esto no es otra cosa que la... bueno, usando la notación de Einstein, y eso es lo que vamos a utilizar, índice arriba e índice abajo que se repiten, ya no se pone la sumatoria, se sobreentiende que tenemos una sumatoria. Entonces, si nosotros vemos esta forma coincide con esta forma que tenemos acá. Disculpen. Esta forma coincide con esta que tenemos acá. Entonces, hemos definido de esta manera y vemos de que es consistente la definición. Vemos de que es consistente la definición. Entonces, esta es nuestra definición de vector tangente. Es un operador. ¿Está bien? Es un operador. Más adelante vamos a escribirlo sin necesidad del campo escalar. Ahora, de todas las curvas, vamos a tener nosotros curvas privilegiadas. De todas las curvas posibles, privilegiamos ¿cuáles? Las que tienen
coordenadas constantes. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo para que esto quede claro. La curva x1 igual constante, x2 igual constante, x3 igual constante. Entonces nosotros tenemos esas curvas donde esos son constantes. Entonces aquí nosotros podemos parametrizar con x0 igual a lambda. Es decir, tomamos como parámetro esta coordenada x0. Entonces, si tenemos nosotros esto, vamos a hacer lo siguiente. Denotemos por, de esta forma, esa delta como derivada parcial, vector 0, al vector tangente asociado a esta curva. Es decir, a la curva donde x1, x2 y x3 son constantes y solamente varía el x0. En mecánica clásica esto se le suele llamar curva coordenada, jóvenes. ¿Está bien? Esta es la curva coordenada, que es la intersección de estos tres planos coordenados, en este caso. Entonces, el vector tangente, siguiendo la definición, es este, de 0, de f, es igual a la derivada de f con respecto a lambda, evaluado en todos los x alfa que son constantes, con el alfa diferente de 0. Y esto lo único que nos va a quedar es de f de x0. De manera análoga, definimos los otros. De 1, de 2, de 3. Y estos son los vectores tangentes a la curva cuando solamente x1 varía, solo x2 varía y solamente x3 varía. Nosotros entonces podemos decir o tener estos tres vectores tangentes, o cuatro, disculpen, podemos nosotros escribirlo de forma general de esta manera. Entonces, ¿podemos usarlos estos vectores como base? Sí. Tengan en cuenta de que estos son los que están aquí. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a tener que nuestro vector tangente, evaluado en f, es igual a x punto alfa, que son justamente estos que tengo acá, por estos de alfa f. Aquí recordemos de que el x punto alfa, esto es una definición, es de x alfa con respecto a lambda. Entonces, de esta forma nosotros hemos hecho el desarrollo y tenemos de que esto es lo que nos va a servir como componentes de nuestro vector tangente. ¿Está bien? Componentes de nuestro vector tangente. Entonces, yo creo que esta última definición la pongo acá. Nosotros tenemos entonces que nuestro vector B es igual a x punto alfa de alfa. Esa es la forma en que nosotros tenemos. Fíjense, ya no estoy poniendo el campo escalar. ¿Por qué? Porque esta forma de escribir es válida para cualquier campo escalar f que sea diferenciable. Entonces, dado que es válido para cualquier forma, función escalar, puedo escribirlo de esta manera, de forma general. Y aquí hay que entender claro lo siguiente. B, este vector tangente, en sí es un operador. ¿Está bien? Es un operador que actúa, en este caso, sobre esta función escalar.
Bien. Ahora veamos lo siguiente. Estos son vectores tangentes también a la curva. Entonces, ya que son vectores tangentes, nosotros podemos decir de que a partir de aquí, que el conjunto de todos estos vectores tangentes a la curva P, o sea, a una curva en un punto P, nos forman un plano. ¿Está claro? Nos forman un plano o un espacio. Y ese espacio es el que se denomina espacio tangente. Entonces, el espacio, o vamos a ponerlo mejor así, los vectores tangentes a un punto P, está bien, un punto P. Vamos a ver. Aquí es, vamos, tangentes a todas las curvas, no es a un punto, sino en un punto P, forman un plano. Denominado plano tangente. Entonces, el plano tangente es este conjunto de vectores que son tangentes a todas las curvas que pasan por un mismo punto. ¿Está bien? Por un mismo punto. De aquí nosotros podemos decir de que tiene dimensión 4. ¿Está bien? El cual tiene dimensión 4 sobre los reales. Es un plano real, no es un plano complejo. Con base de 0, de 1, de 2 y de 3. Este es un espacio vectorial tangente. Este espacio vectorial tangente lo vamos a denominar como una T sub P de epsilon. Ahora, la base, esta que acabamos de ver, de 0, de 1, de 2, de 3, asociada a las coordenadas x0, x1, x2, x3, se denomina base natural. Esa es la base natural. Entonces, la base natural es aquella base que está asociada a las coordenadas según esta definición que nosotros tenemos acá. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, aquí hacemos algo más a estos x punto alfa, los que están acá, x punto alfa, los renombramos con b alfa, y entonces podemos escribir de que b es igual a b alfa de alfa. ¿Está bien? Y esta va a ser nuestra expresión 16. Entonces, una primera acotación. Los vectores aparecen en una variedad como operadores asociados a la derivada direccional, donde la dirección está asociada a la curva. ¿Está claro? Aparecen como operadores asociados a la derivada direccional y la dirección está asociada a la curva. Una segunda observación, el espacio vectorial tangente depende del punto del
espacio, que significa que si yo tengo aquí un punto, en este punto yo voy a tener un plano tangente. Y si tengo otro punto por acá, en este otro punto voy a tener otro plano tangente. ¿Qué significa? Que existen tantos planos tangentes como puntos tiene la variedad. ¿Está claro? Solamente cuando la variedad, es un espacio euclidiano, o sea, cuando la variedad, si nosotros decimos que nuestra variedad es un R a la N, solo en este caso es que coinciden. Está claro que tenemos un único espacio tangente. En cualquier otra variedad vamos a tener tantos espacios tangentes como puntos tiene la variedad. Bien. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Estoy avanzando bien, muy rápido, muy lento, aunque la verdad me falta bastante, pero díganme. Sí, está entendible, profesor. Ya. Sí, profesor, se entiende. Ok, bien. Profe, disculpe, Sí, una diga. consulta. ¿Cuál era la necesidad de generalizar el concepto de vector? O sea, aquí veo que depende pues, de qué punto estás tomando porque es local, ¿no? Así es. La correspondencia. Entonces, es por eso que se busca una definición de acuerdo al sistema de coordenadas justo del punto. ¿O cuál es la necesidad de generalizar más el concepto de vector? No me quedó muy clara esa motivación, más que nada. Lo demás sí. En la física clásica nosotros trabajamos con vectores. Los vectores son el objeto por excelencia que nos permite caracterizar una amplia cantidad de magnitudes físicas. Para comenzar, la velocidad, que es la que tenemos acá. Entonces, si yo necesito definir un vector en una variedad que nos implique cómo se mueve un punto en la variedad, yo no puedo definir el punto en la variedad como una línea, o sea, como un segmento orientado. Porque el segmento orientado sale de la variedad, es decir, está ahí, pero más adelante ya no está. O el desplazamiento de este punto a este punto. Imaginemos, aquí para que sea más evidente, tenemos una variedad así unidimensional. Y tengo este punto y este punto. Quiero definir el desplazamiento. El desplazamiento, vectorialmente lo definimos así, pero yo no puedo utilizar este vector en esta variedad, porque este vector no pertenece a la variedad. ¿Está claro o no? Sí, con eso clarísimo. Sí. Entonces, necesito definir una estructura o un objeto geométrico que pueda ser equivalente a vector y que pueda estar definido en la variedad. Para eso hacemos esta definición y llegamos a este concepto también de espacio vectorial tangente o plano tangente. Ok, gracias. Entonces, es una necesidad para poder generalizar nuestros conceptos que nosotros tenemos de la física habitual hacia las variedades. Muy bien. A ver, ¿dónde estamos aquí? Bueno, algo que es habitual si tenemos nosotros un sistema de coordenadas alfa y por medio de algún mapeo pasamos a un sistema de coordenadas alfa prima, vamos a tener una transformación de coordenadas y se debe de cumplir que B alfa prima, esto va a ser igual a la derivada de X alfa prima con respecto a X beta por B beta. Esto, jóvenes del álgebra lineal, ustedes lo pueden ver. Esto, siempre y cuando estemos trabajando en esta base natural. Si no trabajamos en esta base natural, va a haber necesidad de ampliarlo un poco. A ver, entonces, y aquí quiero ver lo siguiente. No siempre vamos a trabajar en una base natural. Entonces podemos nosotros trabajar en otras bases. Entonces, en una base distinta a la natural,
nosotros igual vamos a tener el mismo tipo de notación. B alfa, E alfa. Donde estos E alfa, digamos, aquí lo que nosotros vamos a tener un E1, disculpen, E0, E1, E2, E3. Y tiene que haber algún tipo de correspondencia entre las bases. Entonces, no voy a hablar ahorita de estas bases que no son naturales. Aquí también aparece el tema de ortogonalidad, no ortogonalidad y algunos conceptos más. Bien, definido o teniendo claro de que el concepto de vector tangente, el vector tangente, vamos a ver una definición que es importante, que es el desplazamiento. En una variedad. Bien, en la física clásica nosotros tenemos que el desplazamiento es fácil. Tengo un punto P, tengo un punto P', y el desplazamiento no es otra cosa que el vector. ¿Está bien? El vector que va de un punto a otro punto. Pero como les acabo de mencionar, ¿qué es lo que pasa si es que estos dos puntos pertenecen no a un espacio como nosotros lo conocemos, sino pertenecen a una variedad, por ejemplo, esta línea? Entonces, el vector sale de la variedad y por lo tanto no tiene una definición clara. Vamos a ver lo siguiente nosotros. Vamos a decir, voy a decir de que esto es nuestra variedad y en esta variedad nosotros tenemos una curva. Tenemos la curva C. Y en la curva C va a haber cierta parametrización y vamos a tener dos puntos, P, dos puntos que vamos a considerar cercanos, ¿está claro? P'. Entonces, en la parametrización dada tenemos que P es igual a P de lambda y P' es igual a P de lambda más un delta de lambda. No sé qué número teníamos, 18, 19. Muy bien. Entonces, D de lambda es una variación infinitesimal. Significa de que estos dos puntos están muy cercanos. ¿Está bien? Están muy cercanos uno al otro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Definimos el siguiente vector. dp como b de lambda, donde b es el vector tangente a la curva en el punto P. Este es B. ¿Está bien? En el punto P asociado a esta parametrización. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos de que este B pertenece a nuestro espacio tangente. D de lambda es un número real. En consecuencia, dado que B pertenece al espacio tangente y este es un número real, significa que este vector que acabamos de definir también pertenece al espacio tangente. Jóvenes, lo hemos definido, pero no estamos diciendo que es el desplazamiento. Todavía no, ¿está claro? Estamos definiendo un vector, simplemente de esta manera. Ahora, vamos a aplicarlo a un escalar. Apliquemos el vector a un escalar. ¿Qué vector? Este vector de dp a un escalar f. Ya les he dicho que todo vector
en estas definiciones son operadores. Esto es igual a B de F de lambda. Lambda simplemente es un número. Esto va a ser igual a la derivada de F con respecto a lambda a lo largo de la curva por de lambda. Y esto simplemente es de F, que podemos decir de que es igual al valor de F en el punto lambda menos, o disculpe, más de lambda menos F en P de lambda. Jóvenes, el D de F, que es el valor que toma el escalar F en estos puntos, sí está dado, porque al ser un escalar, su resultado, ¿qué cosa es? Es un número. Entonces el D de F es solamente la diferencia entre los números. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros tenemos lo siguiente, que este dp que acabamos de definir cuando es aplicado sobre un vector, lo que nos da es el valor de, o sobre un escalar, el valor de la diferencia de los valores del escalar entre estos dos puntos. Entonces, aquí vemos algo que es bastante interesante. DDP es igual a la diferencia del valor que toma el escalar entre los dos puntos. No depende en absoluto del parámetro. ¿Está bien? No depende del parámetro. Entonces, dado que no depende del parámetro, nosotros vamos ahora sí a llamar a dp desplazamiento elemental. Porque nos da un valor que nos caracteriza a los dos puntos. Está acá. Entonces ya hemos definido vector tangente y hemos definido el desplazamiento en una variedad. Tengamos en cuenta que es un desplazamiento infinitesimal, es un desplazamiento entre dos puntos muy cercanos, uno con el otro. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos ahorita. A ver, sigamos adelante con nuestras definiciones. Esto no es otra cosa, en primer lugar, que transmitir las ideas de los espacios vectoriales y los vectores de nuestros conceptos que teníamos del álgebra lineal a estas variedades. En el álgebra lineal hay otros conceptos que es muy importante, y ese uno de los que es muy importante también para la física y las aplicaciones físicas es el concepto de forma lineal. Entonces, lo siguiente que vamos a ver son las formas lineales, en todo caso formas de una vez multilineales, y en correspondencia los que son los tensores. Los tensores son formas multilineales. ¿Qué es una forma lineal? Una forma lineal, en primer lugar, es una aplicación, vamos a decir de que es W, que nos pasa del espacio tangente. ¿Por qué del espacio tangente? Porque yo solamente puedo aplicar una forma lineal sobre un espacio vectorial y nos da como resultado un número, en este caso un número real. Y en términos ya concretos, significa que a cualquier vector B, jóvenes, acordémonos de que B es un vector del espacio tangente, nosotros lo vamos a mapear con un número, y este número lo vamos a escribir así. Esto es 22. 22, sí, bien. Entonces,
utilizamos la notación de bracket porque esto va a estar asociado a un producto escalar, tiene mucha semejanza y estructura, ¿está bien? Entonces, una forma lineal es una aplicación del espacio vectorial hacia los reales, o podemos decir hacia un espacio vectorial unidimensional, pero tiene que satisfacer ciertas propiedades, y estas son los siguientes: que para todo lambda que pertenece a R y para todos par de vectores U y B que pertenecen a este espacio tangente, t al cuadrado. Jóvenes, ¿por qué pongo t al cuadrado? Porque estoy trabajando con dos en forma específica, pero es el mismo espacio, ¿está bien? Se cumple lo siguiente, que si esta aplicación actúa sobre lambda U más B, esto es igual a lambda, omega U más omega B. 23. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Bien, ustedes saben también de la álgebra lineal de que el conjunto de todas las formas lineales definidas sobre un espacio vectorial también es un espacio vectorial, al cual nosotros llamamos espacio dual. Entonces voy a escribirlo así: TP de la variedad, y voy a poner asterisco, es el espacio dual a TP epsilon. Este es el espacio de las formas lineales, este es el espacio de los vectores. De la misma forma, nosotros definimos, generalizamos este concepto al de forma multilineal. Y una forma multilineal va a ser, ¿qué cosa? Una aplicación T. Va a ser una aplicación T, tal que voy a pasar de estos espacios, de un producto cartesiano de estos espacios vectoriales, a un espacio unidimensional, simplemente a R. Aquí lo que tenemos es que el arreglo de estos vectores se mapea hacia un número y vamos a representarlo esto de esta forma. La aplicación T es lineal respecto a todos sus argumentos. Bien, jóvenes, esto es lo que se conoce como tensores. ¿Está bien? Los tensores no son otra cosa que una forma multilineal o una generalización de las formas multilineales, porque aquí solamente estoy trabajando sobre espacios vectoriales. Puedo yo mezclar espacios vectoriales con espacios duales, y eso es lo que nos da los tensores. Y vamos a ver su definición. Un tensor K veces contravariante y L veces covariante, L veces covariante. Aquí, jóvenes, se suele escribir del tipo, y se escribe así, KL. Existen diferentes notaciones, en algunos lo escriben así, K, L. ¿Está bien? En algunos textos va a encontrar L, K, dependiendo de cómo definan algunos ordenamientos. Nosotros vamos a utilizar en todo caso esta notación del tipo KL en un punto
TP que pertenece a nuestra variedad es una aplicación que tiene la siguiente forma. T y aquí tenemos el espacio tangente epsilon, el espacio dual. Este espacio dual nosotros lo tenemos K veces multiplicado por el espacio vectorial este espacio vectorial nosotros lo tenemos L veces y esta es una aplicación que nos da como resultado un R. ¿Cómo se suele escribir esto? Aquí tenemos de que el conjunto de elementos W desde 1 hasta acá y B desde 1 hasta L se mapean en un elemento que es una función y aquí tenemos T, W1, WK, B1, BL. Disculpen. BL. Esto creo que era la función 35. Todo esto es la definición 35. Entonces, eso es la definición de tensor y aquí de nuevo lineal respecto a todos sus argumentos. Bien, ya tenemos la definición de tensor. Sí, dígame, ¿alguna pregunta? Es número 25. Ah, 25 es, ¿no? Disculpe. Ajá. Gracias. Muy bien. Aquí nosotros tenemos que este número K más L es lo que se conoce como la valencia del tensor. Lógicamente ahí nosotros ya tenemos diferentes clasificaciones. Aquí tenemos el 0,1. El 0,1, ¿qué es lo que va a hacer? Es una forma lineal. Tenemos el 1,0. Este va a ser un vector. Tenemos también el 0,0, que es un escalar. Y así podemos seguir ampliando. Bien. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Recordando, espero que recuerden, lo que se conoce como la dualidad canónica. La dualidad canónica nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos que este TP de epsilon es dual a un espacio TP, si yo tomo su dual de este espacio, tengo que estos son iguales. ¿Está claro? Entonces, aquí lo que tengo es que el dual del dual es isomorfo al espacio inicial. ¿Eso qué significa? Que este espacio es el espacio dual a este. Significa que puedo considerar que un elemento de esto es una forma lineal del espacio dual. ¿Eso qué significa? Que puedo considerar de que cualquier vector B es una forma lineal, es decir, es una aplicación que actúa sobre los elementos del espacio dual y nos dan como resultado un escalar. Y eso, en términos de los elementos, significa que si tengo una forma lineal y sobre él actúa el vector, obtengo un número. Entonces, aquí esto nos está dando esa correspondencia. Bien, entonces estos son los principales o los primeros elementos con los cuales nosotros trabajamos. A ver, todavía nos queda un poquito de tiempo. Quiero ver
quiero avanzar lo más posible en estos conceptos de geometría diferencial o los conceptos geométricos, y espero que estén entendiendo. No estoy haciendo ejemplos, ya cuando trabajemos la parte del software espero que pueda ilustrarlo algo, para poder el día de mañana ver ya la aplicación a la geometría, es decir, la física. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien. Asumo que no hay preguntas. Espero que porque todo esté entendido hasta el momento. Vamos a ver un concepto que también es sumamente importante en la física. El tensor métrico. Bien, la física clásica, la que nosotros conocemos, está basada en lo que se conoce como un espacio afín. Un espacio afín, jóvenes, para recordar, es un espacio de puntos en los cuales nosotros a dos puntos cualesquiera le asociamos un vector. Es decir, es un conjunto de puntos al cual le asociamos un espacio vectorial. ¿Está bien? Eso es el espacio con el cual nosotros trabajamos en la mecánica clásica o en la física clásica. Voy a poner aquí física clásica. Espacio afín, que denominamos simplemente espacio, y un espacio vectorial en la física clásica R3. En este espacio afín, una estructura fundamental es el producto escalar. Es decir, si yo tengo dos vectores, U por B, voy a definir su producto escalar como el producto en una base ortonormal, definitivamente. Esto no, ahorita no me voy a complicar. De esta forma. A ver, voy a llamarle esto 1. Ya saben, estos son los vectores, estas son sus componentes en una base ortonormal. Esto es lo que nosotros conocemos como producto escalar. El producto escalar en la geometría nos permite definir la norma o el módulo del vector, su dimensión, nos permite definir el ángulo que forman dos vectores y nos permite establecer características o relaciones de ortogonalidad entre subespacios, por ejemplo, entre una línea y un plano. Ahora, ya cuando generalizamos esto a la física relativista, nosotros tenemos algunos cambios sustanciales. Entonces, la física relativista tiene los siguientes cambios. El primer cambio es el siguiente. El espacio no es R3. En primer lugar, es una variedad de dimensión 4. ¿Qué significa o cuál es la diferencia? Si fuese R3 o R4, sería un espacio al cual nosotros denominamos plano. ¿Está bien? Entonces, no es un espacio plano. Les dije que es una variedad, no es un espacio plano. Además, al aumentar una dimensión más, nosotros estamos incorporando al tiempo. Este es un primer cambio sustancial que se tiene acá. El segundo es que el producto escalar cambia. Ahorita solo lo voy a poner así como cambia, y ya en este espacio relativista tenemos de que el U por B es igual a U0 por B0 menos U1 por B1 menos U2 por B sub 2 menos U3 por B sub 3. Es decir, esa es la siguiente condición. Fíjense, entre 1 y 2
hay diferencia. Aquí nosotros tenemos, esta va a ser una forma cuadrática definida positivamente. Aquí ya no hablamos de definición. ¿Está bien? Hay indefinición. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con algo que se conoce como signatura y la que vamos a utilizar es esta. Esto es la signatura. En muchos textos ustedes todavía encuentran también la asignatura siguiente. También es válida. En términos de interpretación no hay diferencia. ¿Está bien? Particularmente yo he trabajado casi siempre con esta asignatura. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. ¿Esto qué implica? Esto implica lo siguiente. En cada punto del espacio, es decir, aquí el espacio era este espacio afín, aquí el espacio es la variedad dimensional. Cuando digo en cada punto del espacio, me refiero a cada punto de esta variedad tetradimensional. Es decir, P que pertenece a nuestra variedad. Dotamos al espacio vectorial tangente, es decir, a este TP epsilon, de una forma bilineal G. Que es simétrica, no degenerada y con signatura, la que acabamos de ver. Más, menos, menos, menos. Hay una pregunta ahí que si esa es la del espacio Minkowski. Sí, estoy haciéndolo más, no exactamente la de Minkowski. Quiero ahorita justamente pasar hacia esta diferencia que hay con la de Minkowski. ¿Está bien? Entonces, simplemente estamos dotando una forma bilineal que tiene esta asignatura. Cuando en signatura hablamos, es en una base dada cuando ha sido llevado a su forma canónica o a su forma normal. ¿Está claro? Que nos represente el número de positivos y negativos. Esto es en una base dada en la cual ya ha sido llevada a su forma normal. Vamos a ver qué es lo que significan estos términos. Bilineal, o sea, forma bilineal, simétrica, no degenerada y que tenga esta asignatura. Bueno, que tenga la asignatura ya está claro. Primero, forma bilineal. Aquí nosotros significa lo siguiente, que esta G va a ser una aplicación de TP, este es epsilon por TP epsilon, que nos va a llevar hacia los reales. Esa es una forma bilineal. Esto significa de que a los vectores, al par de vectores V, se les asocia un número que es el G de U V. Eso es lo que significa forma bilineal. Después que teníamos simétrica, ¿qué significa que sea simétrica? Eso es bastante obvio, de que si intercambiamos los vectores obtenemos el mismo resultado. Esto para todo par de vectores U, V. No degenerada. Que sea no degenerada, esto significa que si el vector B es diferente de 0, entonces para todo B
que pertenece a TP, epsilon G de U, B, disculpen, aquí, este vector es U, disculpen, UB, esto es diferente de 0. Es decir, que la única posibilidad que para cualquier B esto de 0 es de que esto sea igual a 0. Y el otro es la asignatura. Esto va a significar de que en una base o ya llevada a su forma canónica tenemos que G de UB es igual a U0, B0, menos U1, B1, menos U2, B sub 2, menos U3, B sub 3. Eso es lo que eso significa. Bien, de la misma forma que para el producto escalar, nosotros aquí decimos que dos vectores son ortogonales si esta forma bilineal, V, es igual a 0. ¿Está bien? Que también se escribe U.B, igual a 0. Se puede utilizar el mismo notación de campo de producto escalar. A ver, un momento, quiero ver hasta dónde puedo llegar hoy. Sí. A ver, yo creo que veamos lo siguiente. Muy bien, ahora veamos las componentes del tensor métrico. Bien, para nosotros definir, y eso lo sabemos de álgebra lineal, las componentes de un tensor, de un elemento cualquiera, de una forma bilineal cualquiera, porque el tensor métrico es una forma bilineal, nosotros tenemos que definir la base. Entonces vamos a definir nosotros una base. E0, E1, E2, E3. Esta va a ser una base del espacio tangente. Jóvenes, tengan en cuenta que estamos definiendo en el espacio tangente. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que las componentes del tensor métrico va a ser, o se obtienen evaluando en los vectores de la base. Aquí nosotros tenemos que alfa y beta son mayores o iguales a 0, menores o iguales a 3. No sé qué fórmula ya tenía, 2. Bien, esta va a ser 3. Entonces, esto nos genera una matriz G alfa beta, que es una matriz que permite definir el producto escalar. Bien. Entonces, ya estos jóvenes, ustedes de una u otra forma lo saben. Voy a escribirlo aquí. Entonces, tenemos U por B. Esto es G alfa beta, U alfa, B beta. Esta es nuestra ecuación 4. Entonces, ya tenemos definido nosotros el producto escalar. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, dado que es simétrica, dado que es degenerada, nosotros vamos a poder hallar, o sea, la matriz que, esta matriz tiene matriz inversa. ¿Está bien? Dado que G es no degenerada, es invertible. Entonces, ya que es invertible, tenemos G alfa sigma, G sigma beta. Esto nos va a dar un delta de Kronecker.
No voy a profundizar en esto ustedes ya lo saben. Ahora, consideremos el cambio de base. Si consideramos el cambio de base, nosotros, a ver, ¿qué cambio de base? Tenemos E alfa, que vamos a pasar a un E alfa prima. Esto en nuestro espacio vectorial. Aquí vamos a tener entonces de que E alfa prima se puede expresar en términos de los E alfa por medio de una matriz de cambio de base. Entonces, para cualquier B, nosotros tenemos de que B alfa prima, E alfa prima, esto es igual a B alfa prima, P alfa, alfa prima, E alfa. Esto vamos a llamarle 7, 8. Entonces, tenemos la definición o la forma en que se convierten primero las componentes. B alfa va a ser igual a P alfa, disculpa. Sí, B alfa, alfa prima, B alfa prima. Bien, entonces esa es la forma en que se cambian las bases. Y creo que con esto acabamos ahora. En las bases naturales, vamos a tener de que el P alfa, alfa prima, va a ser la derivada de X alfa con respecto a X alfa prima. Con frecuencia los libros que hacen gravitación toman como definición de la transformación de coordenadas y transformación de vectores covariantes o contravariantes aquellos que cumplen con este tipo de transformaciones. En este caso nosotros estamos construyendo a partir de la geometría. Bien, aquí si nosotros reemplazamos, tenemos U, B, esto va a ser G alfa beta, U alfa, B beta, esto es igual a G alfa beta, vamos a tener P alfa, alfa prima, U alfa prima, P beta, beta prima, B beta prima, y vamos a tener P alfa, alfa prima, G alfa beta, P beta, beta prima, U alfa prima, U beta prima. Es decir, hallamos la ley de transformación de estos elementos matriciales de este tensor métrico. ¿Está bien? Entonces ya tenemos cómo se transforman las coordenadas. Podemos nosotros aquí, si tenemos las bases naturales, estas que están aquí, podemos escribir de que G alfa prima beta prima es G alfa beta, la derivada de X alfa con respecto a X alfa prima, multiplicado la derivada de X beta con respecto a X beta prima. O podemos utilizar la notación matricial donde G prima es igual a P transpuesta G. Cualquiera de estas notaciones son válidas para esta relación. Bien, jóvenes, aquí nosotros hemos llegado hasta la métrica. ¿Está bien? Hemos llegado hasta la métrica. ¿Tienen aquí alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, yo creo que aquí puedo quedar el día de hoy. La verdad ha sido es bastante, espero haber podido explicar un poco los conceptos geométricos, pero ahora viene aquí todavía lo más importante, cuando ya tenemos que hablar de movimiento. Hablamos de movimiento y después de que hablamos de movimiento, tenemos que construir las ecuaciones de Einstein.
me quisiese continuar, pero yo tengo una clase a continuación, así que no voy a poder. Pero si mañana tienen ustedes un poco de tiempo, podríamos, si no nos alcanza a terminar lo que quiero acabar mañana, podríamos continuar y alargarnos hasta llegar a acabar los conceptos, ¿correcto? Eso lo hablamos mañana. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay preguntas, jóvenes? Profe, una consulta más conceptual. Dígame. Aquí cuando está hablando de geometría, ¿a qué se refiere este concepto ahora? O sea, la variedad es un objeto geométrico. El vector es un objeto geométrico. ¿Está bien? Cuando nosotros lo asociamos o lo relacionamos con este espacio R a la N, lo convertimos en una representación algebraica. Entonces, hay un dualismo álgebro-geométrico en todo esto. Entonces, a eso es lo que nos referimos con la geometría. Ahora, la geometría no es la geometría euclidiana que conocemos, ¿está claro? Sino es el estudio de estas formas que van un poco más allá del espacio euclidiano. Ok, ya, profe, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no Excelente. vamos a ver el tema de base, disculpe, el base holónomas, no holónomas, no hay tiempo. O sea, yo necesito simplemente estos conceptos porque son los que vamos a trabajar con el software. Entonces, yo no quiero decirles carta, sistema de coordenadas, bases, sin que ustedes lo entiendan. ¿Está claro? Ya, ¿cuál era la pregunta, Marcio, creo? Sí, saludos desde Honduras. No, genial, esto me parece bien para poderlos aplicar quizás en Olimpiadas de Física a nivel internacional, bueno, cuando compiten los jóvenes. Tensores es muy genial y toda la parte geométrica nos parece de calidad. Gracias, felicidades. Gracias, un gusto. El video lo vamos a colocar, no sé si hoy o más tarde o tal vez a más tardar mañana, pero tenemos un canal de YouTube donde van a estar todos los videos de este workshop, ¿está claro? Voy a ver inclusive la posibilidad de facilitarles también estos apuntes que he hecho. A ver, con respecto a los libros, se los envío más adelante, ¿está bien? Sí, hay muchos libros, ¿está bien? Muy bien, jóvenes, me van a disculpar, como les decía, yo tengo una clase a continuación, si no, podríamos coordinar. Exactamente, el Golovin es muy buen libro, como bien lo mencionan ahí. Vamos a ver en la medida de llegar a hacer lo necesario. Lo que me interesa es los fundamentos básicos y por lo menos mostrarles qué hace el software. El resto ya viene en la investigación que ustedes pueden desarrollar independientemente o con los profesores que los pueden orientar en sus universidades de origen, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta mañana. Vamos. Muchas gracias, Mañana, profesor. profesor, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Adiós.